Participar es ser parte de. Y ser parte de es pertenecer. Vamos a la segunda parte de este sermón que estamos viendo. Y pertenecer a la iglesia cristiana incluye un aspecto inevitable, decíamos la semana pasada. Pertenecer al cuerpo de Cristo, bíblica e históricamente, me lleva a ser parte de algo que humanamente toda persona evita: el sufrimiento, la persecución, el menosprecio. ¿Ya? Por eso veíamos la semana pasada como el Salmo nos decía que los cristianos eran perseguidos y parecía que pasaban un arado, ¿se acuerda?, por la espalda, ¿ya? Pero Dios corta las coyundas o las sogas que dirigen eso, lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Y veíamos cómo a través de la historia el pueblo fue perseguido, inclusive por el mismo pueblo, ¿ya? Los mismos israelitas perseguían a los israelitas que eran cristianos, y hasta el día de hoy estamos en pleno siglo XXI, pero hay países de orbe comunista, de orbe izquierdista, que son ateos, que persiguen a la iglesia, que manipulan a la iglesia, que matan, torturan. Y es verdad, hermano, no podemos desconocerlo. ¿Ya? No podemos taparnos los ojos. ¿Ya? Está sucediendo hoy en día. Países donde no hay libertad para poder adorar a Dios. Pero que en esos lugares la iglesia es uno de los entes más firmes que hay. ¿Ya? Por eso nos preguntamos la semana pasada, frente a toda la persecución, el sufrimiento, dos cosas. Primero, ¿estaré sufriendo por la causa de Cristo o por mis pecados no confesados y abandonados? Hay que distinguirlo, ¿verdad? El sufrimiento es porque estoy siendo fiel a Dios o porque simplemente no me he arrepentido. O quizá la otra pregunta era, o es, si no sufro de ningún tipo de persecución, ¿no será porque pertenezco al mundo y aún no he nacido de nuevo? Esos cristianos happy, felices, pura bendición, pura revelación, pura manifestación, y no hay persecución, no hay problema porque es cristiano. Hay que regresar. Lo más probable es que no haya un nuevo nacimiento, ¿ya? Lo más probable. Ahora, frente a todo este sufrimiento que estamos viendo, Dios no ha sido ni será indiferente a lo que su iglesia y sus hijos sufren o sufrirán. Por eso vamos a seguir sumergiéndonos en este canto que debe ser parte de nuestro caminar. Y vamos al Salmo 129. Muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Ojo con eso. De lo cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavilla, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Clave hoy día, verso 4, Jehová es justo, cortó las coyundas del impío. ¿Ya? 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen la acción. 6, ojo con esto, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. ¿Ya? De la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavilla. No le sirve eso. ¿Ya? Vamos a empezar hoy día a trabajar con la temática que Dios hará justicia a su pueblo. Hermano, puede que no en esta vida ni en este mundo. Y puede que a nosotros nos cueste un poco asimilar estos mensajes porque, hermano, en Chile ser evangélico es hasta un estatus. ¿Ya? Como yo siempre lo he dicho, estamos tan chochos por tener una ley de culto, ¿ya? Estamos tan chochos porque tenemos un día de la iglesia evangélica y protestante, el 31 de octubre, y como que eso nos hace andar, no, yo soy evangélico, más seguro, y como que nos cuesta entender lo que está diciendo este salmo. Pero hermano, hay cristianos sufriendo. Y quizás hasta acá mismo en el país, no estoy hablando que lo están torturando,
No, pero hay otro tipo de persecución. Y hoy día vamos a ver que Dios hará justicia a su pueblo. Como cierto es que el arado de lo impío no ha tenido reposo en la historia mundial, cierto es que Dios hará justicia. Miramos la historia, vemos cómo la iglesia ha sufrido, sigue sufriendo, pero tan cierto como eso es que Dios va a hacer justicia. ¿Ya? Dios no se ha olvidado del sufrimiento de quien ha sido torturado por causa de su fe. Y hace y hará justicia. Hace actualmente y hará. ¿Ya? Dios no está indiferente, hermano. Cuidado. Dios no está indiferente frente a esta situación. Dios hace justicia a los justos, por ejemplo, cuando frustra los planes de los impíos. Podrán haber matado a muchos de nuestros hermanos, pero aquí estamos nosotros. ¿Ya? Ahora, hermanos, quizás como nación aún no se ha llegado a asesinar a alguien por su fe. Por lo menos no se ha sabido, no sé. Pero Dios ha frustrado muchos planes de lo impío. Por ejemplo, el 4 de septiembre del año 2022, un 62% usó Dios eso para frustrar un plan del impío. ¿Qué irá a pasar el día en diciembre? No sabemos. Pero sabemos que Dios no está ajeno al andar de esta nación. No está ajeno a los planes diabólicos que están gestándose para asesinar niños, los planes para hacer uniones inmorales, todos esos planes que se están gestando y se están legislando, Dios los va a frustrar. Y si no los frustra y permite que sigan ejecutándose un día, esos que legislaron, esos que promovieron y esos que usaron esas leyes van a tener que dar cuenta a Dios. Eso tenemos que estar seguros. Por eso la palabra de Dios nos enseña, Dios aún tiene misericordia de esta nación. ¿Ya? Pero también puede permitir que, para poder, hermano, separar el trigo de la cizaña. Cuanto más se ha propuesto callar, censurar, confiscar o eliminar al pueblo de Dios en la tierra, más son los que se entregan a Cristo. ¿Sabía usted eso? Mire, hagamos un pequeño repaso también. Por ejemplo, cuando más persiguieron a Elías y los profetas, más profetas de Baal caían avergonzados. Cuando mayor fue la sangre derramada de los profetas, más ocupaban sus puestos. Eso es interesante. O, por ejemplo, qué sorpresa se llevaron de encontrar a Daniel vivo luego de haberle encerrado con la fiera salvaje. O hay algo más interesante. Qué sorpresa se llevaron cuando uno semejante al Hijo de Dios se bañaba con 3 justos en aquella caldera hirviendo. ¿Se acuerda del horno? Ahí estaba. Y algo muy interesante, como Dios va preservando y cuidando a su pueblo, a pesar de, es cuanto más quiso Faraón reducir a los hebreos matando a sus hijos, más se multiplicaban. Aunque ahogaron a sus bebés en el Nilo, más fueron los egipcios ahogados en el Mar Rojo. Y es verdad eso. ¿Ya? Se da cuenta cómo Dios va preservando y haciendo justicia actual, pero también hay una justicia futura en cuanto al sufrimiento de su pueblo. Qué sorpresa se llevaba a Saúl cada vez que escuchaba que David se había escabullido de sus manos. ¿Ya? Ahí estamos viendo cómo Dios obra. ¿Cuánto quisieron los judíos mantener a la raya lo que llamaban una nueva doctrina? Y aunque lapidaron a Esteban, el Señor añadía a su iglesia millares. Y recuerden que el que recibió las ropas de Esteban fue el que en el futuro fue el gran apóstol Pablo. Cómo Dios va moviendo, cómo Dios va protegiendo a su pueblo. Cuanto más quisieron callarlo con rechazos, burlas, tortura y asesinato, la fe del pueblo de Dios permanecía en pie. Y hermano, eso se puede ver hoy en día en los países donde está prohibido el evangelio. Países musulmanes, países comunistas, países progresistas, ¿ya? Y la iglesia es más pura y más fuerte que en países como los nuestros. ¿Se da? Se da. Porque en esos países ser cristiano tiene sinónimo de firmar la sentencia de muerte. Entonces no es un juego. No hay cristianos de día domingo ni cristianos de papel. Hay nacidos de nuevo. Entonces Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque que no lo vivamos hoy día no significa que no lo vamos a poder vivir un día. No sabemos en eso, hermano.
esos adoradores impíos no prevalecieron contra mí, dice el Salmo. Pero este pueblo no prevaleció por su cuenta, ni porque fueran muy fuertes o muy inteligentes. Si dependiera de ellos no habrían durado nada, hermano. Y eso tenemos que saber, que si el pueblo de Dios aún permanece, aún está, es porque Dios lo sostiene. Escucha esto. Otro salmo peregrino del 124 reconoce esto cuando dice en su inicio: a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. El pueblo de Dios tiene victoria porque Dios la gana por ello. Eso es muy importante. Si hay una victoria que el pueblo de Dios está teniendo, a pesar de que no ha sido extinguido, ¿ya? Por más que diga un Estado, nosotros somos musulmanes, hay cristianos ahí, hermano. Hay cristianos, hay una iglesia, quizá oculta, pero está, y fuerte. Y hay escogidos. ¿Ya? ¿Por qué? Ellos, el pueblo de Dios, no han prevalecido por su mano, sino por la mano de Dios. Y fíjate bien lo que decía un autor, escucha. Y haber prevalecido no significa que ellos fueron salvados en el último momento de haber sido torturados o muertos. La mayoría tuvo que sufrir esas torturas y esas muertes. Más bien es el pueblo el que ha prevalecido desde el Antiguo Testamento, que ha habido iglesia y la sigue habiendo hasta hoy. ¿Ya? Ser un pueblo que ha prevalecido no significa que no suframos, que no pasemos momentos difíciles. En otro salmo, en el mismo salmo dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. ¿Se acuerdan que las coyundas eran los lazos, las sogas que dirigían a los bueyes que iban con ese arado que por la espalda de los que sufren, o sea, persiguiendo a la iglesia? Bueno, Dios cortó las coyundas de los impíos. Como potente es leer que los adoradores pasaron por encima de nuestra espalda, potente también es el consuelo de saber que nuestro Dios es justo. Podemos tener un consuelo en que habrá una justicia final, ejecutada no por un juez corrupto, parcial y sobornado, sino por el juez de los cielos, nuestro Dios. ¿Ya? Él volverá a la justicia donde siempre debió haber estado, porque ninguna de la espalda de los justos debió haber sido rasgada. Proverbios nos dice que la vara es para la espalda de los necios, no de los justos. La persecución, por tanto, es una distorsión de la justicia, pero Dios es justo y hará la debida justicia. Los malos serán condenados y los justos serán exaltados. ¿Qué dice Proverbios 26, 3? Lo acabo de cerrar. 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espada del necio. El necio, ¿ya? Hermano, los malos van a ser condenados, los que han perseguido especialmente en la iglesia. Puede que ahora se rían, disfruten, estén en el poder, hagan tantas cosas, pero de Dios no se ríen. Y eso lo vamos a ver. Dice el Salmo que serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Y veíamos la semana pasada que Sión es la iglesia, no es solamente los judíos. No podemos estar diciendo ahora, mire, pobrecito, lo que le está pasando. Sí, cualquier guerra es lamentable, pero no solamente los judíos, es la iglesia. Miremos un poquito más esta expresión. Escuchen. Quienes buscan la venganza de la iglesia serán avergonzados. Los impíos vitoreaban cuando violaban a una mujer cristiana. Gritaban de alegría cuando asesinaban a padres a los ojos de sus hijos. Aplaudían con la horca, con la guillotina, cuando los leones despedazaban los cuerpos de los santos. Sus magullados cuerpos eran encendidos en antorcha humana para iluminar la ciudad de Roma. Los impíos exhibían su grandeza cuando ponían la bota sobre la cabeza de los creyentes. Pero hermanos, serán avergonzados, serán vueltos atrás, retrocederán todos los que odian a Sión, ahora o en el momento del juicio final. Pero Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo, hermano. No es indiferente a todas las mugres de leyes que el hombre impío está imponiendo. No es indiferente.
no está mirando para otro lado. Es solo cosa de tiempo. Serán avergonzados. Hermano, hemos visto que Sión representa al pueblo de Dios en la ciudad celestial. Por lo que quienes odian a Sión, odian a la iglesia. Ahí está el sinónimo. O algunos dirán, no, este salmo es para los judíos. No, no. Cuando dice que odian a Sión, están odiando a la iglesia. Los impíos creían que nunca serían removidos de sus lugares, que sus crímenes serían impunes, que podrían salirse con la suya y jamás ser destruidos. Pero, escucha bien, cada nación, cada rey, cada príncipe, cada noble, cada clérigo, cada presidente, cada senador, cada diputado, cada rico y pobre que ha arado las espaldas de la iglesia se ha encontrado con la justicia de Dios al final del pasillo. Y eso lo podemos ver, así como vimos la semana pasada con un recuento histórico de cómo la iglesia había sido perseguida. Ahora podemos preguntarnos qué ha pasado con esos grandes asesinos, ¿ya? Esos grandes criminales, esos grandes exterminadores de la iglesia. ¿Qué ha pasado con esas naciones? Veamos un poquito. Pensemos, ¿qué es lo que queda de Egipto? ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Sarcófago, pirámide, azulejo. Solo recuerda su grandeza. ¿Sabe usted eso? ¿Qué pasó con Roma? La famosa Roma. Que uno de los Césares era uno de los más crueles contra la iglesia. Allá cayó en antaño por los bárbaros. De ellos solo tenemos su antiguo edificio. ¿Qué pasó con la Unión Soviética que torturaba a tantos hermanos? La Plaza Roja, el desfile del Día de la Victoria es solo un recuerdo. Ellos pensaban que serían eternos, que su imperio no tendría fin, pero ahora no son más que un pálido recuerdo, porque el Señor ha aplicado justicia. Y hermanos, llegará el día, como dicen los salmos, cuando los justos mirarán la tierra y el impío ya no estará en ella. Así como el Coliseo Romano hoy es solo un museo, así serán removidos los malos de esta tierra, dejando sus galerías abandonadas. Y esto, hermanos, corre para toda institución que está contra la iglesia de Cristo, contra la iglesia cristiana, toda. Va a desaparecer, van a, hermanos, a ser juzgados por Dios. Puede que ya empiece, o ya empieza el juicio de Dios acá. Dice el Salmo 125:3, no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. No habrá impío que vive en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar a estos depravados, no vamos a encontrar a estos asesinos, no vamos a encontrar a estos ladrones, no vamos a encontrar a estos mentirosos, a estos usurpadores de la fe de Cristo. No lo vamos a encontrar. Búrlense ahora, ríanse ahora, legislen ahora, pero Dios les va a dar cuenta. Cuando tocan a la iglesia están tocando a la niña y sus ojos. Y eso es muy importante no olvidarlo. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra maquinan en cómo desatar las cuerdas que les unen al Hijo de Dios. El Salmo 2. Pero él, Jehová, se reirá de ellos. Me gusta ese término. Se reirá de ellos. Están tratando de separar a la iglesia, que la iglesia no existe más, pero Dios se reirá de ellos. Y aquí vemos por qué se ríe. Porque mientras ellos querían ser libres de la soberana justicia de Dios, lo único que Dios desatará son las coyundas con que ellos acostumbraban a azotar a la iglesia. No sé si encontraste el Salmo 2, que dice, ¿Qué versículo completo? no sale completo, pero veamos el Salmo 2 un poquito mirando, hasta Dios se reirá. ¿Qué dice? A ver, miremos. ¿Por qué se amotinan la sí. gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Sí. Están buscando, están tratando de burlarse de Dios. Desaparece el cristianismo, no existe Dios, Dios ha muerto. Empiezan todas esas basuras, venimos del mono, que el progresismo, que la ideología de género, todas esas basuras, hermano, que van contra los principios, contra Dios mismo. Dios se ríe y se reirá cuando diga hasta aquí llegó.
Se acabó estos grandes imperios. Sí, esos grandes grupos que se creen dueños. No son dueños, pero son administradores solamente, porque el dueño es Dios, ¿ya? Y lo estamos viendo nosotros. La Biblia dice que todo hombre es como la hierba. Esto es bueno, miren, vamos a nuestro Salmo 129, busca el versículo que habla sobre la hierba, ¿ya? Este ejemplo es muy bueno, hermano, muy bueno. Ya vamos al Salmo 129, ¿ya? Acá, el 5, serán avergonzados y vuelto atrás todos los que aborrecen a Sión. 6, serán como la hierba de los tejados, fíjate esa escena, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavilla. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué son estos impíos ante Dios. La Biblia dice que todo hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo sabemos eso. La vida de todos nosotros es como hierba que crece en invierno y que se marchita en el verano. Pero notemos, hermano, algo interesante en lo que acabamos de leer en la Biblia. Notemos qué tipo de hierba son los impíos que asolan al pueblo de Dios, que lo habla aquí este salmo. No se está refiriendo al otro que la vida es débil, no. Se está refiriendo, dice, una hierba que crece en el tejado y que nos sirve. Veamos. Notemos qué tipo de hierba son los impíos que asolan al pueblo de Dios. Dice que son como la hierba que crece en los techos, ¿ya? Que se seca antes de crecer y de la cual no se obtiene ningún fruto ni utilidad. No es cualquier hierba, es una que no sirve para nada. Usted dice, pero ¿cómo? Mira, es fácil entender. Todo el que ha limpiado su canaleta en el otoño se da cuenta que en los techos, a causa de la humedad, surgen musgo y hongo. Y si es mucha la humedad, crece un pequeño pastillo. Bueno, como ese pasto ve el Señor de los cielos al más grande de los perseguidores de la iglesia. Esa hierba puede crecer en la altura de la casa, son grandes, potentados, y creer que nada los arrojará de allí, pero el sol del verano será secándola y convirtiéndola en una cosa inútil. Qué hermoso ejemplo de lo que Dios hace con los grandes que se creen grandes y que quieren hacer lo que quieren con la iglesia. No. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás en una de las cámaras, no recuerdo, diputados, senadores, se pidió que se sacara el de jurar en el nombre de Dios y de la Biblia y todo? Sáquenlo. Coloquen una Biblia, una cruz, juren por quien sea, pero Dios los va a secar y los va a condenar si no se arrepienten. Ya, eso es una gran realidad. Recordemos las iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3? Cómo la iglesia más cercana al Señor era la más golpeada. Aquellas cuyos miembros habían sido empobrecidos por la confiscación de sus bienes, como algunos de ellos habían sido asesinados por los gobernadores, pero ellos podían consolarse en que por sobre esos reyes que le atribulaban estaba Cristo, el Rey, el que tiene la espada final. Hermano, y aquí yo quiero que meditemos. ¿Cuánto tiempo tú estás relacionado con la iglesia acá? ¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando sermones? ¿Ya? Nosotros vamos al sermón más o menos 50, 49, 50 ya este año. ¿Cuánto disimulado? ¿Cuánto tiempo, quiere o no quiere, mejor mira al lado, mira, hay un rincón ahí, los libros, los estudios, esos que tanto se hicieron? Bueno, te quiero recordar algo. Uno de los motivos de congregarse es que hemos estado recibiendo domingo a domingo una comida espiritual abundante para prepararnos frente a la censura, frente al rechazo, frente a la discriminación o posibles persecuciones, pero siempre teniendo en mente que Cristo es el juez final. Yo a veces me pregunto y reviso tanto que estudiamos, estos estudios que tenemos, que después los subimos al canal y que los tienen, y que los vuelven a ver y que no los ven, y que, ¿por qué tanto? Porque a lo mejor, hermano, no sabemos.
puede venir una gran persecución y la palabra tiene que estar en nuestros corazones, en nuestra mente, no puede andar hasta el teléfono, va a estar intervenido si queremos tener la Biblia ahí. Hay un motivo por el cual nos ha entregado Dios tantos alimentos. Dios nos sea ayudando. Por lo tanto, hermano, detengámonos un poco como parte de esta nación llamada Chile. ¿Ya? Detengamos un poco. Quiero que meditemos al ir cerrando el mensaje de hoy. Este salmo vimos la semana pasada, persecución hoy día. Dios hará justicia. Puede ser ahora, puede ser mañana, o la que es segura frente al juicio final. ¿Ya? Bueno, detengamos un poco frente a nuestro querido Chile. ¿Qué nos espera como nación, hermano? ¿Has meditado tú? O a lo mejor tú eres la persona, no, yo soy peregrino, yo soy extranjero. Oye, pero como peregrino y extranjero te afecta lo que pasa en la nación que va pasando. ¿Ya? Algunos equivocadamente crean un mundo de Bills y Pap, un mundo de fantasía entre la iglesia y todo, y no importa lo que pasa. El mundo no es el lugar, sí, no es tu hogar, pero vives en el mundo, hermano. ¿Qué pasa con nuestra nación? ¿Quién nos espera? ¿Hasta dónde la depravación, hermano? ¿Hasta dónde la delincuencia será un estrato social privilegiado y protegido por la justicia en nuestra nación? ¿Hasta cuándo los asesinos, violadores, narcotraficantes, terroristas tendrán la justicia a su favor? ¿Leyes y gobernantes que los favorecen? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Matan, tiran granadas, están mejor armados que las fuerzas de orden del país. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Dios es indiferente a quién, cómo y qué hace el actual presidente de Chile? Ya sea la burrada o las cosas fríamente calculadas según su visión de política, porque tiene una visión, él lucha por una cosmovisión que él tiene, ¿ya? Es indiferente, Dios, le da lo mismo lo que él piense, lo que él diga. Quedarán impunes las mentiras, hermanos, los robos, la manipulación, hipocresía, risa y violación de la cosmovisión bíblica de quienes nos gobiernan. Que algunos se hacen pasar de hermanos, se las dan de hermanos, que nunca han sido cristianos, hermano. Pero manipulan eso para los incautos, para las ovejitas incautos les den el voto. ¿Ya? Cómo están engañando, cómo están mintiendo. Hoy en día, hermano, si dicen que a favor, si dicen en contra, ¿qué? Hermano, estudia, ora, decide en Cristo, tienes una responsabilidad. Dios ya tiene la respuesta. ¿Ya? Y más allá de lo que va a pasar en diciembre, tiene un futuro para esta nación, pero también tiene una promesa de que a su pueblo, si se lo tocan, él actúa, él hace justicia. Estará inmune, ajena y no afectada a la iglesia, el creyente verdadero por todo lo anterior. No, si nosotros, yo el domingo me conecto y ahí no vas a ser cristiano. No, pues, hermano, tú trabajas, creo. Tú tienes familia. Tú tienes que estar en el consejo de curso de los niños. Tú tienes que estar a lo mejor metido en alguna organización. Y ahí afecta lo que pasa alrededor. Y ahí tu opinión vale. Y ahí deberíamos ser luz. Deberíamos. No estamos inmunes a todo lo que estamos viendo. Hermano, nosotros estamos viendo la punta del iceberg en este país en cuanto a depravación, en cuanto a mentira, manipulación, terrorismo, narcotráfico. Estamos empezando, somos como el kinder. ¿Ya? Espero en el Señor que nos subamos de curso en eso. Pero Dios, hay algo muy importante de lo que estamos viendo. Recordemos, debo recordar. Recordemos, recuerda, yo debo recordar, ¿qué cosa? Dios hará justicia a su pueblo. Dios hará justicia a su pueblo. Ahora, por favor, no confundamos nosotros, ojalá ahora venga y quema ese y descuartiza. No, estamos pensando en venganza. Estamos pensando en justicia. Hermanos, son cosas diferentes. Entre la venganza y la justicia son cosas diferentes. Dios hace justicia. Pero, hermano, con esta verdad en nuestro corazón, dejemos una pregunta. ¿Por qué este salmo está escrito en singular? ¿Por qué no está escrito en plural? Lo vamos a estar viendo
si Dios así lo permite, la próxima semana. Dios nos ayude. Oramos, Padre, queremos rogar. Hemos visto que no eres indiferente. Señor, haz justicia en este país. Protege a tu pueblo, pero a tu pueblo que te sirve. Señor, no al cristiano de papel o al cristiano de apariencia o al cristiano de herencia, sino al cristiano verdadero, ese que está dispuesto a ser perseguido, a ser vituperado, a ser menoscabado por tu causa. A ese defiende, Señor. Haz justicia. Mira, Señor, todas las barbaridades, mira todo, Señor, tú eres poderoso, pero ayuda a tu iglesia a ser la que marque la diferencia. Señor, la iglesia no está llamada para desfilar con el gobierno de turno. Está llamada para desfilar bajo tu composición y bajo tu palabra. Ayúdanos, porque tú harás justicia. Señor, si ahora vemos injusticia, vemos abuso y no se hace justicia, tranquilo. Cuando eso esté frente a ti, tú harás justicia. Ayúdanos a vivir confiados y tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.